Necesito un novio por un maldito día, gritó la millonaria. Pero el padre soltero la puso en su sitio. Necesito un novio por un solo día. Tú no eres para nada mi tipo. ¿Qué ocurre cuando un padre desesperado acepta un trato con una desconocida para salvar a su hija moribunda? Cuando la mentira se convierte en verdad y el precio de fingir resulta más alto que la propia vida. Antes de comenzar la historia, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Hay momentos en los que la vida rompe tanto a una persona que ésta está dispuesta a todo, absolutamente a todo. Grigori Volkov lo sabía mejor que nadie. A sus 37 años trabajaba en 3 empleos a la vez, cargador en un almacén desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, repartidor en un servicio de mensajería hasta las 8 de la noche, y guardia de seguridad en un centro comercial desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Dormía a ratos en un taxi entre turnos o directamente en el cuarto de limpieza del almacén cuando su jefe no miraba. La comida era cualquier cosa que pudiera comerse sobre la marcha. La vida era una carrera interminable por un dinero que nunca alcanzaba. Pero nada de eso importaba, porque tenía a Rosa. Una niña de 6 años con rizos castaños y ojos del color del cielo de verano. Lo único que le quedaba de su esposa, fallecida 3 años atrás por cáncer. Lo único por lo que respiraba, y lo único que estaba perdiendo cada día. Insuficiencia renal crónica. Los médicos lo dijeron con una calma insoportable, como si hablasen de un simple resfriado. Pero Grigori veía cómo su hija palidecía cada semana, cómo se cansaba tras dar apenas unos pasos, cómo su pequeño cuerpo se hinchaba, cómo dejaba de sonreír. 3 meses, quizá un poco más, si tenían suerte, antes de un fallo renal total. La operación costaba $120.000. Grigori tenía 7.000. Había ahorrado cada rublo durante 2 años. 7.000 frente a 120.000. Ridículo, ¿verdad? Como si el destino se burlara de él. Eran las 3 de la madrugada. Grigori estaba sentado en el pasillo del área infantil del hospital, con la cabeza apoyada en las manos. Acababa de terminar su turno como guardia y había llegado en el último autobús. Rosa dormía en la habitación, conectada a una vía. La enfermera dijo que los indicadores habían empeorado. 1 o 2 semanas más y necesitaría diálisis. Y eso significaba más dinero, más tiempo en el hospital, menos tiempo de vida. Grigori apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. No lloraba. Las lágrimas se habían agotado un mes atrás, cuando escuchó el diagnóstico definitivo. Solo quedaba el vacío, pesado, aplastante, sin salida. El sonido de unos tacones rompió el silencio del pasillo. Grigori levantó la cabeza. Una mujer caminaba por el corredor. Incluso bajo la tenue luz de los fluorescentes era evidente que venía de otro mundo. Cabello oscuro perfectamente arreglado, traje elegante, bolso caro. Pero su rostro estaba destrozado. Ojos rojos, rímel corrido, labios tensados en una línea fina. Caminaba rápido, sin mirar a los lados, como si huyera de algo. Y de repente tropezó. El tacón se dobló y la mujer perdió el equilibrio. Grigori se levantó instintivamente y logró sujetarla del brazo antes de que cayera. Durante un segundo, ambos se quedaron inmóviles. Luego, ella apartó la mano. Gracias, soltó bruscamente y siguió caminando. Pero a los pocos pasos se detuvo. Se giró y lo observó fijamente, como evaluándolo. Perdone, dijo despacio. ¿Trabaja usted aquí? Grigori negó con la cabeza. No, mi hija está en una habitación. La mujer asintió sin apartar la mirada. El silencio se alargó. Grigori iba a sentarse otra vez cuando ella habló de repente. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Puede, respondió él encogiéndose de hombros. Ya nada le importaba. ¿Aceptaría un trato loco por ella? Por su hija. Grigori frunció el ceño. ¿Qué trato? La mujer dio un paso más. La luz iluminó su rostro y él pudo verla mejor. 35 años, quizás menos. Hermosa, pero fría como una estatua, salvo por los ojos, vivos,
desesperados. Necesito a un hombre, dijo en voz baja. Para 3 días, este fin de semana. Solo para estar a mi lado, para hacer el papel de mi novio en el 35 aniversario de bodas de mis padres. Grigori la miró sin parpadear. ¿Es una broma? No. Negó con la cabeza. Mi madre está muriendo. Tiene cáncer en fase 4. 2 meses, máximo 3. Toda su vida ha temido que yo me quedara sola, que no tuviera a nadie. Y ahora que se está yendo, no puedo verla morir con ese dolor. Quiero que se vaya sabiendo que no estaré sola. ¿Quiere que finja ser su novio? Preguntó Grigori incrédulo. Sí. 3 días. Ir a la casa de mis padres, estar cerca, comportarnos de forma natural. Eso es todo. Hizo una pausa. Por eso pagaré $50,000. El mundo de Grigori se tambaleó. 50,000. Casi la mitad del dinero para la operación. Casi la mitad de la vida de Rosa. ¿Por qué yo? Logró decir. Ni siquiera me conoce. La mujer esbozó una sonrisa amarga. Precisamente por eso. Porque no eres de mi mundo. Porque eres auténtico. Pasó la mano por su rostro. Los hombres que conozco son empresarios, banqueros, abogados. Juegan con la vida. No les importa nada. Yo necesito a alguien que simplemente sea el mismo. Alguien que no mienta mejor que yo. Grigori guardó silencio. 50,000. 3 días. Fingir. Mentirle a una mujer moribunda. Pero Rosa, yo, tengo antecedentes, dijo de pronto. Hace 3 años robé metal de una obra. Necesitaba dinero para los medicamentos de mi esposa. Estaba muriendo de cáncer. No pude salvarla. La mujer lo observó largo rato. Luego asintió lentamente. No me importa tu pasado. Me importa que estés aquí, en plena noche, junto a tu hija. Sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó. Yulia Morozova, directora general de Morozov y Socios. Mañana a las 2 de la tarde ven a esta dirección. Te daré toda la información y podrás pensarlo. Si aceptas, recibirás la mitad del dinero de inmediato y el resto después del fin de semana. Grigori tomó la tarjeta. Papel grueso, estampado dorado, otro mundo. ¿Y si me niego? Te niegas, respondió Yulia con calma. Y encontraré a otra persona. Pero luego miró hacia la habitación. Tu hija tiene poco tiempo, ¿verdad? Grigori tragó saliva y asintió. Entonces piensa en esto como una oportunidad, dijo Yulia en voz baja. Para los dos. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. En el umbral, se giró. Por cierto, ¿cómo te llamas? Grigori. Grigori Volkov. Hasta mañana, Grigori. Y desapareció tras la puerta, dejando tras de sí solo el olor de un perfume caro y el sonido de sus tacones. El resto de la noche Grigori no durmió. Se sentó junto a la cama de Rosa, tomó su pequeña mano y observó cómo respiraba. De forma irregular, con dificultad. Cada inhalación parecía una batalla. Por la mañana llegó su hermana Olga para relevarlo. Era la única que sabía sobre el estado de Rosa, la única que ayudaba como podía, aunque ella misma criaba a 2 hijos con el salario de una maestra. Tienes un aspecto horrible, dijo Olga mirando a su hermano. Vete a casa a dormir. No puedo, murmuró Grigori. Tengo turno a las 12. Grisa, Olga le puso la mano en el hombro. No puedes seguir así, te vas a destruir. No tengo otra opción. Ella no respondió, porque era la verdad. A las 2 de la tarde, Grigori estaba frente a un rascacielos en el centro de la ciudad. Vidrio, acero, una fachada brillante. El guardia de la entrada lo miró con desconfianza. Chaqueta de trabajo, vaqueros gastados, rostro agotado. Pero cuando Grigori mencionó el nombre de Yulia Morozova, su expresión cambió. Lo acompañaron al piso 23. La oficina de Yulia era enorme. Ventanas panorámicas, vista a toda la ciudad, interior minimalista. Ella estaba sentada tras un escritorio imponente. De día lucía completamente distinta, firme,
profesional, con una expresión helada. Siéntate, indicó señalando la silla frente a ella. Grigori se sentó incómodo, como si hubiera entrado en un mundo ajeno. Julia sacó una carpeta y la abrió. Empecemos por lo básico. Necesitamos una historia de cómo nos conocimos. He pensado en esta. Nos encontramos en un fondo benéfico hace medio año. Tú trabajabas de voluntario. Yo llevé para una inspección. Empezamos a hablar y poco a poco nos acercamos. Suena creíble, respondió Grigori con cautela. Ahora, mi familia. Julia sacó unas fotos. Este es mi padre, Roman Sergeyevich Morozov, 72 años, es ministro de Finanzas, fundador de la empresa. Estricto, principista, desconfiado de los extraños. Revisará cada una de tus palabras. Grigori asintió, observando la foto del hombre canoso de rostro severo. Esta es mi madre, Elena Viktorovna. Julia pasó a otra foto. Una mujer de rasgos suaves y sonrisa cálida. Tiene 68. Fue profesora de literatura, ahora está jubilada. La persona más bondadosa que conozco. Y se está muriendo. La voz de Julia se quebró al final. Guardó silencio unos segundos. Lo siento, dijo ella en voz baja. No pasa nada, murmuró Grigori. Julia colocó más fotografías. Tengo un hermano, Maxim, 42 años. Vive aparte, vendrá con su esposa y sus 2 hijos. Maxim me apoya. Es el único que sabe la verdad, que esta relación no es real. Entonces él está al tanto. Sí. Y no se lo dirá a mis padres. Julia miró directamente a Grigori. La celebración será en la casa de mis padres, en las afueras de Moscú. Llegamos el viernes por la tarde. La fiesta es el sábado. Nos iremos el domingo por la mañana. 3 días. ¿Y qué se supone que debo hacer? Estar a mi lado, comportarte con naturalidad, responder preguntas, apoyarme, actuar como un hombre enamorado. No fingir, ser tú. ¿Entiendes la diferencia? No mucho. Julia se recostó en el respaldo. Mi madre verá la mentira. Siempre la ha visto, por eso no puedo contratar a un actor. Necesito a alguien real, que diga la verdad sobre su vida, sobre su hija. Todo, excepto cómo nos conocimos. ¿O sea que debo hablar de mi vida? Preguntó Grigori desconfiado. Sí, solo la verdad. Pero mi vida es. Es justamente eso lo que te hace real, lo interrumpió Julia. Mi madre no aprecia la riqueza. Aprecia a las personas, sencillas, honestas, con alma. Como tú. Grigori guardó silencio. Algo dentro de él se encogió. Era una locura absoluta. Te daré $25,000 hoy, dijo Julia. En efectivo. La otra mitad la recibirás el domingo, cuando regresemos. 25,000 ahora mismo. Grigori pensó en Rosa, en su rostro pálido, en lo poco que le quedaba de vida. Está bien, logró decir. Acepto. Julia asintió, abrió la caja fuerte, sacó un sobre y lo colocó sobre la mesa. Aquí está el dinero. Cuéntalo. Grigori abrió el sobre, fajos de billetes. Nunca había visto tanto dinero junto. No hace falta, dijo. Te creo. Cuéntalo, repitió Julia con firmeza. Esto es un trato comercial. Aquí no hay lugar para la confianza. Él contó, $25,000 exactos. Necesitas ropa, dijo Julia examinándolo. Un traje, zapatos, cosas decentes. Mañana por la mañana ven aquí, mi asistente te llevará a las tiendas. Yo pagaré todo. No es necesario. Sí lo es. Se levantó. Viernes, 5 de la tarde. Pasaré a recogerte. Dame tu dirección. Grigori la dictó. Julia la anotó. Se miraron en silencio unos segundos. Gracias, dijo finalmente Grigori. Por nada. Es un acuerdo, respondió ella, dándole la espalda. Solo no me hagas arrepentirme de esto. Grigori tomó el sobre y salió. Afuera se quedó de pie unos 5 minutos,
sin moverse. En su bolsillo había $25,000, en su cabeza cientos de preguntas, y en su pecho una sensación extraña y desconocida. Esperanza. Quizás, por primera vez en 3 años. Grigori no recordaba la última vez que se había puesto un traje. Tal vez en una boda o en el funeral de su esposa. Ahora estaba frente al espejo de su diminuto apartamento alquilado, observando a un extraño. El traje azul oscuro le quedaba perfecto. Camisa blanca, zapatos negros. El asistente de Julia había pasado 3 horas la tarde anterior llevándolo por boutiques. Grigori se sentía como si estuviera en una piel que no era la suya. En el bolsillo llevaba $25,000. Ya había entregado 20,000 en la caja del hospital como adelanto para la operación. Los médicos dijeron que ahora Rosa sería puesta en la lista de espera. En cuanto reunieran la suma completa, empezarían a prepararla. Su hermana Olga lloraba de alegría. Rosa sonrió por primera vez en un mes. Y ahora él iba a engañar a una mujer moribunda. Julia llegó exactamente a las 5 de la tarde. Un todoterreno negro, ventanillas tintadas. Iba con un vestido claro, el cabello suelto, se veía más suave que en la oficina. Pero los ojos se veían igual de cautelosos. ¿Listo?, preguntó cuando Grigori se sentó en el asiento delantero. No, respondió él con sinceridad. Julia sonrió con ironía. Yo tampoco. Condujeron en silencio unos 40 minutos. Por la ventana pasaban casas, árboles, gasolineras. Grigori miraba la carretera e intentaba calmar la respiración. Finalmente, Julia habló. Debes saber algo más sobre mi madre. Te escucho. Es muy perspicaz, ve a las personas por dentro. Siempre lo ha hecho. Julia apretó el volante con más fuerza. Cuando tenía 16 años, llevé a casa a mi primer novio. Era rico, de buena familia, excelente estudiante. Mi madre lo miró 5 minutos y dijo, él no te quiere. Ama lo que puedes darle. Yo no le creí. 2 meses después me dejó por la hija del socio de su padre. ¿Y crees que verá la mentira?, preguntó Grigori en voz baja. No lo sé, admitió Julia. Por eso te pedí que fueras tú mismo, que no actuaras, solo que fueras. ¿Y si no es suficiente? Julia lo miró. Entonces perderemos los dos. La casa estaba en el borde del bosque, una enorme mansión de 2 pisos con columnas blancas y una amplia veranda. Un jardín cuidado, una fuente, una alameda de viejos robles. Grigori salió del coche y sintió cómo se le encogía el estómago. Era otro mundo. Uno en el que nunca había vivido ni podría vivir. No tengas miedo, susurró Julia, tomándolo de la mano. No muerden, casi. La puerta la abrió una mujer de unos 68 años. Baja, delgada, con el pelo corto y canoso, y unos ojos castaños llenos de bondad. El rostro pálido, sombras bajo los ojos. La enfermedad había dejado huella, pero su sonrisa era cálida y sincera. Yulenka abrazó a su hija, apretándola contra sí. «¿Cuánto te he esperado?» «Mamá, este es Grigori», dijo Julia apartándose. Grigori Volkov. Elena Viktorovna se volvió hacia él, lo miró con una mirada larga y escrutadora. Grigori sintió que lo atravesaba por completo. Luego ella sonrió. «Buenas tardes, Grigori. Pase, por favor. Debe de estar cansado del viaje». Su voz era suave y cálida. La mano que le extendió era fina, casi ingrávida. Grigori la estrechó con cuidado, temiendo romperla. Dentro de la casa olía a pasteles y madera antigua. Techos altos, muebles antiguos, cuadros en las paredes. En el salón, junto a la chimenea, estaba sentado un hombre en un sillón, alto, de hombros anchos pese a la edad. El pelo canoso peinado hacia atrás, el rostro severo, ojos grises y fríos. Román Sergeyevich Morozov se levantó cuando entraron y observó a Grigori de arriba abajo. Su mirada era pesada, evaluadora, como un interrogatorio. «Papá, este es Grigori», lo presentó Julia. «Buenas tardes», dijo Grigori, ofreciéndole la mano.
Román Sergeyevich se la estrechó con fuerza, demasiada, como probándolo. Yulia ha hablado mucho de usted, dijo con tono neutro. Será interesante conocerlo mejor. Igualmente, respondió Grigori, esforzándose por mantener la voz firme. La cena transcurrió en un ambiente tenso. A la mesa estaban Elena, Román, Yulia, Grigori, el hermano de Yulia, Maxim, con su esposa Anna y sus 2 hijos, un niño de unos 10 años y una niña de unos 7. Maxim resultó ser lo opuesto a su padre, alegre, abierto, con una sonrisa fácil. Empezó a bromear enseguida, aligerando el ambiente. Entonces, ¿eres voluntario?, preguntó a Grigori. ¿En qué fundación trabajas? Grigori se tensó. Yulia le había advertido que Maxim conocía la verdad, pero los demás no. En una fundación benéfica de ayuda a niños, mintió, tal como habían acordado. Ayudo con la entrega de cosas, con reparaciones. Un trabajo noble, asintió Elena. Poca gente hace eso sin interés. ¿Y de qué vive usted?, interrumpió Román Sergeyevich. El voluntariado no se paga. Trabajo como cargador, respondió Grigori con calma, y como repartidor. A veces hago turnos como guardia de seguridad. Se hizo silencio. Anna miraba su plato. Maxim tosió. Román alzó una ceja. 3 trabajos a la vez. Sí. Tengo una hija de 6 años. Está enferma, necesita dinero para el tratamiento. ¿Y dónde está su madre?, preguntó Román con dureza. Murió hace 3 años. Cáncer. Elena Viktorovna cerró los ojos y puso su mano sobre la de Grigori. Lo siento mucho, dijo en voz baja. ¿Cómo se llama su hija? Rosa. Un nombre hermoso, sonrió Elena. Seguro que la quiere mucho. Es todo lo que tengo, respondió Grigori. Y era la pura verdad. El resto de la cena fue más agradable. Elena preguntó por Rosa, qué le gusta hacer, qué lee, con qué sueña. Grigori respondió y por primera vez en la noche se sintió natural. Yulia estaba a su lado, apretando su mano bajo la mesa de vez en cuando. Román Sergeyevich guardaba silencio, observando. Después de la cena, Maxim invitó a Grigori al jardín. Salieron a la terraza, donde olía a flores nocturnas y a césped recién cortado. Mira, sé que esto es un trato, dijo Maxim en voz baja, asegurándose de que nadie escuchaba. Yulia me contó. Pero eres buen actor, casi me lo creo. No estoy actuando, respondió Grigori. Solo digo la verdad. ¿Sobre tu hija? Sí. Y sobre mi esposa, y sobre mis trabajos. Todo es verdad. Excepto cómo nos conocimos. Maxim asintió. ¿Sabes qué es lo más raro? Veo como Yulia te mira, y no parece una actuación. Grigori guardó silencio. No sabía qué responder. Cuídala, añadió Maxim con seriedad. Por fuera es fuerte, pero por dentro está muy sola, y nuestra madre se está muriendo. Eso la está destruyendo. Lo entiendo. Regresaron a la casa. Yelena estaba sentada en la sala, hojeando un viejo álbum de fotos. Al ver a Grigori, lo llamó con un gesto. Siéntese aquí. Le enseñaré a Yulia de niña. Grigori se sentó. Yulia puso los ojos en blanco. Mamá, no hace falta. SHHH, hija. Que vea lo adorable que eras. Las fotos eran viejas, descoloridas. Yulia a los 5 años, con trenzas. Yulia con uniforme escolar. Yulia en la graduación. En todas se veía seria, incluso al sonreír. Siempre fue así de concentrada, dijo Yelena con suavidad. Incluso de niña. Yo quería que jugara, que dibujara, que soñara, pero ella estudiaba, leía enciclopedias, hacía planes. Mamá, empezó Yulia, pero Yelena continuó. Una vez, cuando tenía 8 años, me hizo un dibujo. Flores, rosas blancas, tan hermosas que me puse a llorar. Le pregunté, Yulia, ¿por qué nunca dibujas? Y ella respondió, porque no es importante. Lo importante es ser la mejor.
Yelena miró a su hija. Y desde entonces no volvió a dibujar. Fue hace mucho, dijo Julia en voz baja. Lo sé, Yelena tomó su mano. Pero siempre recuerdo ese dibujo, porque ese día tú eras feliz. Grigori vio cómo los ojos de Julia se llenaban de lágrimas. Ella se levantó. Perdón, necesito un poco de aire. Salió a la terraza. Grigori quiso seguirla, pero Yelena lo detuvo. Espere un minuto. Déjela calmarse. Lo miró largo rato. Usted es un buen hombre, Grigori. Lo veo. ¿Cómo lo sabe? Preguntó él con cautela. Por los ojos. Por cómo habla de su hija. Por cómo mira a Julia, respondió Yelena con una sonrisa suave. Fui maestra, trabajé 40 años en la escuela. Conozco a la gente. Grigori sintió como la culpa lo consumía por dentro. Yelena Viktorovna. Ella fingirá ser fuerte, lo interrumpió Yelena, bajando la voz. Pero está sola. Ha estado sola toda su vida. Y cuando yo ya no esté, la voz se le quebró. Cuídala, por favor. Grigori no pudo responder. Tenía un nudo en la garganta. Solo asintió. Yelena sonrió, le dio un golpecito en la mano y se levantó. Vaya con ella. Lo está esperando. Grigori encontró a Julia en la escalera que bajaba al jardín. Estaba sentada en los escalones, abrazando sus rodillas. El rostro vuelto hacia un lado, los hombros temblando. Julia, la llamó suavemente. Ella no respondió. Grigori se sentó a su lado, en silencio, simplemente acompañándola. Odio esta casa, soltó por fin. Cada rincón me recuerda cómo era ella antes de la enfermedad, feliz, sana, viva. Y ahora se apaga, y yo no puedo hacer nada. Haces todo lo que puedes, dijo Grigori. No. Le miento. Traigo a un desconocido para que crea que no estoy sola. ¿Es crueldad o misericordia? Julia volvió hacia él su rostro lleno de lágrimas. Le das lo que necesita, respondió él. Paz. La certeza de que tú serás feliz. ¿No es eso amor? Julia lo miró largo rato, luego apoyó la cabeza en su hombro. Gracias, susurró. Se quedaron así, sin moverse. La noche era cálida, cantaban grillos, olía a jazmín. Grigori no sabía qué hacer, abrazarla, callar. Nunca había sabido consolar, solo sabía estar con una persona, con su hija Rosa. Pero ahora, por alguna razón, estar ahí parecía natural. Cuando murió mi esposa, dijo él en voz baja, no pude entrar en nuestra habitación durante 2 semanas. Olía a su perfume, sus cosas estaban allí. Dormía en el sofá y bebía. Mucho. Hasta que Rosa enfermó. Entonces entendí que no tenía derecho a derrumbarme, porque ella estaba viva, y me necesitaba a mí, presente, sobrio, allí. ¿Y cómo lo superaste? No lo superé. Solo me levanté y seguí adelante. No había otra opción. Julia suspiró. Yo tampoco tengo opción. Si la tienes. Elegiste darle esperanza a tu madre. Eso es valentía. Ella levantó la cabeza y lo miró a los ojos. ¿De verdad lo crees? Sí, respondió él, y era la pura verdad. Al día siguiente era el aniversario. La mañana comenzó con ajetreo, montaban mesas, llegaban invitados. La casa se llenó de voces y risas. Grigori ayudaba en lo que podía, movía sillas, colgaba guirnaldas, jugaba con los sobrinos de Julia. Los hijos de Maxim eran ruidosos, pero encantadores. Artyom lo llevaba por el jardín enseñándole lugares secretos, mientras la pequeña Masa insistía en que la cargara sobre los hombros. Yelena observaba todo, sonriente. Román Sergeyevich también observaba, sin sonreír. La celebración empezó por la tarde. La mesa estaba llena de comida, los invitados hacían brindis, sonaba música. Grigori y Julia se sentaban juntos, tomados de la mano. Ella se inclinaba a veces para susurrarle algo, y él sonreía. Desde afuera parecían una pareja real, pero dentro de Grigori había una mezcla de culpa y algo más, algo cálido.
Por el amor, anunció Román Sergeyevich levantando la copa, por mis 35 años con Lena, por lo que hemos vivido y lo que aún nos espera. Las últimas palabras dolieron, porque lo que les esperaba era la muerte. Yelena se levantó y abrazó a su esposo. Los invitados aplaudieron. Yulia apretó la mano de Grigori con tanta fuerza que le dolió. Por la noche, cuando todos se fueron, Grigori no podía dormir. Le habían dado una habitación de huéspedes en el segundo piso. Yulia dormía en su antigua habitación infantil, al otro lado del pasillo. Él miraba el techo, repasando el día, las palabras de Yelena, las miradas de Román, la mano de Yulia en la suya. Cerca de las 2 de la mañana oyó voces, bajas pero tensas, que venían del despacho en la planta baja. Se levantó y salió al pasillo. La puerta del despacho estaba entreabierta, la luz encendida. ¿Lo revisaste? La voz de Román Sergeyevich. Sí, respondió una voz masculina desconocida. Grigori se quedó helado. ¿Y qué? Grigori Volkov, 37 años. 3 trabajos mal pagados. Antecedentes, hace 5 años, condenado por hurto de metal no ferroso. Pena condicional. Su esposa murió de cáncer hace 3 años. La hija tiene 6 años. Diagnóstico, insuficiencia renal crónica. Condena, repitió Román con frialdad. Un ladrón según los documentos. Sí, pero había circunstancias atenuantes. Robó para pagar el tratamiento de su esposa. No me importa. ¿Para qué? Es un ladrón, y está al lado de mi hija. Grigori sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. Vergüenza, miedo, pánico. Se dio la vuelta y volvió a la habitación. Rápido, en silencio, tenía que recoger sus cosas y marcharse de inmediato. Abrió la puerta y se quedó paralizado. En su cama estaba sentada Yulia, en pijama, descalza, con el cabello despeinado. ¿Lo oíste? Preguntó suavemente. Grigori asintió. Me voy. No, dijo ella. Grigori, él tiene razón. Soy un ladrón. Tengo antecedentes. No debería estar aquí. Ella se levantó y se acercó. Eso no cambia lo que veo en ti. ¿Qué ves? Murmuró él. A un padre que ama tanto a su hija que está dispuesto a todo, incluso a un delito, incluso a la humillación. Veo a un hombre que no se quebró cuando perdió a su esposa, que trabaja en 3 empleos, que pasa las noches en el hospital, que se quedó. Eso sí importa. No importa, intentó decir él. Sí importa, lo interrumpió ella con firmeza. Para mí importa, porque tú eres real, y todos los hombres que conocí antes eran falsos. Grigori la miró sin entender, sin creer. Quédate, le pidió Yulia. Por favor, un día más. Terminemos la representación. ¿Y si tu padre se lo dice a tu madre? No lo hará. La ama, no le romperá el corazón. Grigori guardó silencio un largo rato, luego asintió lentamente. Está bien. Un día más. Yulia suspiró aliviada, dio un paso hacia él y lo abrazó. Gracias. Grigori se quedó inmóvil, sin saber qué hacer con las manos. Luego la abrazó con cuidado. Ella olía a algo ligero y floral, era cálida, viva. Y en ese instante, Grigori comprendió que se estaba enamorando. Muy temprano, lo despertó una llamada de su hermana Olga. Su voz estaba ahogada. Se han llevado a Rosa al hospital. Está en estado crítico. Los médicos dicen que puede no llegar a mañana sin una operación urgente. El mundo de Grigori se derrumbó. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a romperse el pecho. La prisa, el miedo, la desesperación se mezclaron en uno solo. Se levantó de un salto y se vistió en segundos. Tomó el teléfono, casi arrancándoselo a Yulia sin explicarle nada. Ella corrió hacia él y le quitó las llaves del coche. Sube, yo conduzco, dijo con firmeza, convertida de pronto no en una mujer de negocios, sino en una guerrera que luchaba por una vida. Condujo a una velocidad implacable, saltándose normas y semáforos en rojo. Las manos de Grigori se aferraban a la puerta.
La voz de Julia era lo único que lo mantenía cuerdo. Todo saldrá bien, repetía suavemente, tomándole la mano mientras las crisis de pánico lo golpeaban. El cirujano joven que los recibió mencionó la suma final. La operación cuesta $120,000. Grigori tenía 7,000 en el bolsillo. El mundo volvió a hundirse. Cerró los ojos, preparado para perderlo todo. Entonces Julia dijo con calma: «Yo lo pagaré. No discutas». Grigori intentó negarse. «Esto no forma parte del trato, es humillante». «No es un trato. Es importante», lo interrumpió ella, mirándolo a los ojos. Se quedó junto a él las 8 horas que duró la operación. En ese tiempo, el silencio entre ellos fue más elocuente que las palabras. Cuando el cirujano salió, agotado pero sonriendo, Julia murmuró suavemente: «No estaba fingiendo. Te amo». La operación salió bien. Rosa fue salvada. Los médicos dijeron que ahora mucho dependía de la rehabilitación y el apoyo. Fueron las horas más difíciles en la vida de ambos, pero las superaron juntos. Durante 2 días, Rosa estuvo en cuidados intensivos. Grigori y Julia se turnaban para estar a su lado. Cada respiración de la niña era una victoria, cada exhalación una nueva esperanza. Un día, Julia llegó al hospital acompañada. En sus brazos sostenía a una débil pero sonriente Elena Viktorovna, la madre que soñaba con ver a su nieta. «Mi hija ama a tu padre», dijo ella, tomando suavemente la mano de Rosa. «Así que ahora somos una familia». Al oír eso, Grigori sintió como su corazón se llenaba de un calor que no había sentido en años. En ese momento comprendió que su mentira se había convertido en algo mucho más grande, el comienzo de un vínculo real. Pocos días después, Elena Viktorovna falleció en silencio. Su muerte dejó una herida profunda. Julia quedó destrozada. Grigori fue a verla a las afueras de Moscú y la encontró en el jardín, entre rosas blancas, sentada sola en un banco. «Mamá dijo que ya no tiene miedo por mí», susurró Julia, encogiendo los hombros. «Porque tú estás aquí». El funeral fue sencillo pero lleno de tristeza y respeto. El padre de Julia se acercó a Grigori, le estrechó la mano con fuerza y dijo casi como un igual: «Ella confiaba en ti, y siempre tuvo buen ojo para la gente». Poco a poco, mes tras mes, Grigori, Julia y Rosa empezaron a construir una vida real juntos. Julia venía a casa varias veces por semana, dibujaba con Rosa, preparaba cenas sencillas, leía cuentos por la noche. Grigori desarrollaba su pequeño negocio y aprendía a ser no solo padre, sino también esposo. Una noche, sentados en la veranda, él confesó: «Te amo. Y desde hace mucho». Julia sonrió y le tomó la mano. Era un amor nacido del dolor, de la confianza y del apoyo. Un año, tan corto y demasiado largo entre la desesperación y la esperanza, entre el miedo y el amor. En aquel mismo jardín en las afueras de Moscú, donde un año atrás vivían el dolor y la incertidumbre, hoy se reunían amigos y familia. Las rosas blancas, que Elena Viktorovna tanto amaba, habían florecido con fuerza, como si susurraran: «La vida continúa, y aún se puede creer en ella». Grigori Volkov estaba al lado de Julia, vestida con un sencillo pero elegante vestido. Su traje, impecable y sobrio, era símbolo de que él había cambiado, de que se había convertido no solo en padre y trabajador, sino en un hombre que había construido un nuevo hogar. Rosa, sana y feliz, hacía de niña de las flores, llevando con orgullo un ramo de flores frescas. Sus ojos brillaban con una alegría que no se mide ni en dinero ni en tiempo. La ceremonia fue sencilla, cálida y sincera, sin ostentaciones ni palabras grandilocuentes. En su lugar había miradas, sonrisas y un sentimiento profundo de unidad. Román Sergeyevich Morozov, quien hacía no mucho veía con desconfianza a Grigori, llevó a Julia hasta el altar. Sus ojos severos se habían suavizado y sus labios apenas pronunciaron: «Cuida de mis niñas». El intercambio de votos siguió la tradición antigua, pero con significados nuevos, la promesa de proteger, apoyar y amar. Todos los presentes sintieron que esa unión no era una formalidad,
sino una promesa profunda de inscribir al otro en su vida para siempre. Después de la ceremonia, los parientes más jóvenes organizaron una pequeña celebración allí mismo, en el jardín. Hubo juegos, risas de niños, paseos entre los rosales y conversaciones sobre el futuro. Julia estaba junto a Grigori cuando Rosa agitaba las manos con entusiasmo, contando historias escolares a sus amigos. Parecían una familia de verdad. Más tarde llegó el momento que Julia había planeado de antemano, la ceremonia de plantar el árbol del amor. Bajo una suave melodía y el fondo de un atardecer cálido, plantaron juntos un pequeño manzano en un rincón del jardín que simbolizaría su hogar familiar. Era su señal. La vida que habían comenzado juntos debía crecer, fortalecerse y dar frutos. Después siguieron tradiciones simples pero llenas de alma. Grigori y Julia intercambiaron anillos, que llevarían desde entonces como símbolos de esperanza y apoyo mutuo. Rosa les entregó cintas de colores, símbolos de alegría, nuevos comienzos y felicidad. La tarde continuó con música, la que habían elegido juntos, alrededor de una mesa donde los invitados brindaban por la salud, el amor y una larga vida en familia. Hubo lágrimas de alegría, palabras sinceras de gratitud y promesas de estar unidos incluso en los momentos difíciles. Tras la parte oficial, Grigori se quitó los zapatos y alzó cuidadosamente a Rosa en brazos. Ella preguntó: «Papá, ¿obtuvimos nuestro final feliz?» Él miró sus ojos claros, vivos, llenos de inocencia y sueños. «No, pequeña», sonrió Grigori. «Obtuvimos un comienzo feliz». Fue una respuesta, y también una promesa. Una promesa de vivir de modo que cada minuto juntos fuera auténtico y que el amor fuera fuerte y verdadero, pese a todas las pruebas del pasado. Ese día eran una familia, y frente a ellos se abría un camino largo y difícil, pero esperado. Y ahora cada uno sabía que, juntos, podían con todo.